Buen día, hermanos. Iniciamos una nueva semana, una de las últimas del año. Gracias a Dios hemos podido transitar este año, hemos podido concluir muchas cosas, otras cosas están por ser concluidas. También recuerdo la actividad de preadolescente este fin de semana y sin mucho más tiempo la actividad de la escuelita que terminó hace unas horas. Y es bueno agradecer al Señor porque nos ha acompañado a lo largo de todo este año. Muchas actividades ya van concluyendo, hemos sido bendecidos en cada una de ellas, en cada una de las preparaciones, en cada una de las exposiciones, en cada apertura, en cada mensaje. Y es bueno también tener en oración a los chicos o a cada una de las personas que han sido parte de las actividades, para que el Señor les esté cuidando en este tiempo de receso y para que también nosotros podamos tener este tiempo de receso para pasar un tiempo de calidad con el Señor, aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de cómo es Él y también cómo transmitirlo a las personas a quienes servimos durante el año. Y en esta oportunidad quería compartirles un breve pensamiento muy sencillo, siguiendo la linealidad del pensamiento anterior, que es cuando el Señor le dice a sus discípulos: donde yo estoy, vosotros también estéis, que también lo podemos tomar personal, que no solamente vino a morir por nosotros, sino que está preparando un lugar para nosotros y nos va a venir a buscar. En esa oportunidad también, en el devocional anterior, hablamos acerca del cielo y repasamos 3 aspectos. Y también, basándome o retomando esos aspectos, hay una historia que es muy interesante que me ayudó en esta semana, en este tiempo, para poder continuar con la linealidad de este pensamiento. Y es para cada uno de los que estén escuchando este devocional una pregunta muy personal, y es: ¿en qué momento del año se ha sentido o quizás se ha preguntado por qué el Señor llegó tarde ante una situación la cual podría haber estado presente ya desde hace mucho? Cuando leí esto o acerca del cielo, recordaba aquel pasaje en Juan 11, cuando el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. La Biblia nos enseña más adelante en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos serán los de la resurrección. Y si tenemos la dicha de estar vivos, también seremos llevados, iremos a recibir al Señor en las nubes. Pero también destacar esto: yo soy la resurrección y la vida. Y antes de ir al pasaje que vamos a leer hoy, que es de Juan 11, quería contarles una breve experiencia de la semana pasada. En la institución había una campaña de vacunación hacia los estudiantes. Algunos ya tenían las dosis y como al parecer tenían dosis de sobra o habían dosis que tenían que ser utilizadas, fueron ofreciendo a cada uno de los maestros. Obviamente hasta el final uno se resistió, pero bueno, recibí mi dosis y pensaba en esto. Y también hace un tiempo escuchaba un podcast, en el cual decía acerca de cómo los expertos fueron creando las medicinas. Y cuenta que en la antigüedad, para llegar a las medicinas, estos estudiosos o científicos disponían de sus propios cuerpos para probar o llegar a un antídoto. Vamos a un ejemplo sencillo que sería lo más común: la picadura de algún insecto, algún animal que fuera venenoso. Predisponían sus cuerpos para llegar a la medicina. Y sin embargo, con todo eso, cuando los eran picados por algún insecto que tenía veneno, padecían ellos mismos el dolor, el sufrimiento y todo lo que conlleva ser picado por un insecto, más tener el veneno, esa sustancia tóxica que el cuerpo está tratando de defenderse. Y aún así, a través de toda esa experiencia, estos estudiosos o estas personas que predisponían sus cuerpos llegaban a la medicina y con esa medicina podían ayudar a otros. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que esas personas en sus cuerpos padecieron para generar de su situación, de su malestar, una medicina que ayudara a otros. ¿Y por qué presento esto? Una fue por la experiencia de la escuela y otra es por lo que vamos a leer a continuación de la historia que se encuentra en Juan 11. Y es lo que me llevó a poner por título en este devocional: cuando estamos sufriendo y parece que el Señor llega tarde.
Y esto es la pregunta personal que les quería hacer a cada uno. ¿Has sentido en algún momento del año algún sufrimiento y que el Señor ha llegado tarde o se ha sentido como ausente? Muchas veces sufrimos a lo largo de nuestra vida cristiana. Se nos enferma un familiar, perdemos un familiar, sufrimos la pérdida de un buen trabajo y hay que salir pronto a buscar otro para hacer el sustento de nuestra familia o el sustento propio, en mi caso particular. Muchas cosas, muchas situaciones llevan a que uno a veces tenga sufrimientos. El Señor también lo dice así en su palabra, dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Esta historia, la que vamos a leer a continuación, es muy conocida, es la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere y sus hermanas, Marta y María, pedían que el Señor estuviera presente en ese lugar para que Lázaro no llegara al punto de morir y pudiera ser sanado. Pero vamos a ir viendo cómo el Señor predispuso que esta situación ocurriera para que las otras personas pudieran ver el milagro y puedan ver con sus propios ojos que Él tenía la capacidad de realizar milagros y que Él era el verdadero Hijo de Dios. Si tienen su Biblia a mano, lo invito a que me acompañen en la lectura de Juan 11. Dice Juan 11:1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando el Señor Jesús habla, dice: esta enfermedad no es para muerte, en realidad a lo que se estaba refiriendo es que Lázaro no moriría, sino que la muerte no sería el resultado permanente de esta enfermedad. Lázaro iba a morir, pero resucitaría de los muertos. El verdadero propósito de la enfermedad sería la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Dios permitió que esto sucediera para que el Señor Jesús acudiera y resucitara de los muertos a Lázaro, y de este modo se manifestara de nuevo como el verdadero Mesías, lo que mencionaba hace un rato. Los hombres glorificarían a Dios por este poderoso milagro. Iban a estar frente a un milagro de cómo el Señor iba a resucitar a Lázaro. Y a esto hacía referencia, que Lázaro no tenía una enfermedad que lo iba a matar para siempre, sino que fue permitida para que los hombres vean un milagro, vean la gloria de Dios. Continúa el pasaje diciendo: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y es como raro, cuando uno se entera que un familiar está enfermo y está gravemente enfermo, lo que uno primero prepara es un viaje para irlo a ver, qué es lo que necesita, cómo puede ayudar. No se queda esperando, bueno, esperamos un ratito más a ver qué onda, qué es lo que pasa. Sino que se apresura uno en la ayuda por ese hermano, por ese familiar que está sufriendo. Sin embargo, cuando el Señor Jesús toma esta determinación, es porque muchas veces a nosotros nos está enseñando a que seamos pacientes y que aprendamos a esperar. Podemos ver en la vida del Señor Jesús que siempre se sometió a la obediencia del Padre. Nunca actuó desprecipitadamente, siempre fue sumiso a la voluntad del Padre. Transcurrido este tiempo, el Señor le dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y las cosas no estaban muy bien con los de Judea. Y es por eso que sus discípulos le dicen: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Y ahí el Señor tiene un tiempo de conversación con sus discípulos, y más avanzado en la lectura, en el verso 11 dice: dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y entonces aquí el Señor Jesús les aclara, y así lo dice en el verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente:
Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Porque como decíamos recién, no estaban muy bien las cosas y era básicamente ir a enfrentar sus cabezas. Pero el Señor Jesús sabía lo que hacía, sabía a lo que iba. Fueron entonces a Betania, que estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que esto es aproximadamente unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. El verso 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y pensaba en la situación, en cómo hubiese sido Marta llamando al Señor para que viniera a sanar a Lázaro. Sale en esta actitud media prepotente, como diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, esto no hubiese pasado. Si vos tenés poder para sanar a las personas, ¿por qué te tomaste tu tiempo y viniste en el momento que se te dio la gana? Como que en esa actitud, Marta le fue a preguntar al Señor: ¿por qué llegaste tarde? Y era lo que hablábamos hace un rato en este devocional. A veces estamos sufriendo y parece que el Señor llega tarde. A todo esto el Señor nunca le contestó a ninguna persona de una manera altanera. No le dijo: Marta, fíjate con quién estás hablando. Sino que le contesta lo siguiente. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo entonces Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y medio como que tuvieron ahí una discusión media teológica, porque Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta ya lo daba por muerto a Lázaro, que no iba a resucitar y que lo iba a ver en aquel día cuando el Señor Jesús venga a buscar a todos los que han muerto, los que han de resucitar, y si tenemos la gracia de estar vivos, subir con ellos a recibir al Señor en las nubes. Acerca de este tiempo, Marta le estaba hablando, pero el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es entonces que podemos ver cómo Marta tuvo una fe imperfecta, porque ella creía que solo podía el Señor sanarlo si estaba cerca. No se daba cuenta de que el Señor podía sanar a la distancia, y menos aún no se daba cuenta de que Él también lo podía resucitar de los muertos. A menudo, en tiempos de dolor, solemos hablar como Marta. Y como les comentaba hace un rato acerca de los fármacos, pensamos que si se hubiese descubierto aquel fármaco o aquella medicina, Lázaro no habría llegado hasta el momento de la muerte. Y si bien lo pensamos en un ser querido nuestro, también si conociéramos la medicina o aquel fármaco o aquella sustancia que lo ayude, muchas veces no tendríamos que estar despidiendo a aquellas personas que amamos. Pero todas estas cosas están en manos del Señor y nada sucede a ninguno de los suyos, a ninguno de los nuestros, sin el permiso de Dios. Aunque parezca doloroso, Dios permite las cosas porque Él sabe los propósitos que tiene. Y aunque a veces sean muy difíciles de comprender, y aunque a veces no los lleguemos a comprender, sabemos que Dios está orando a través de ellos. Pero luego también tenemos a la otra hermana, a María. Entonces Marta fue y le dijo a modo de secreto: el maestro está aquí y te llama. Entonces María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Sacaban sus propias conjeturas, pues no habían escuchado lo que su hermana le había dicho. María, entonces, cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verle,
se postró a sus pies, tuvo una actitud distinta, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense la diferencia en las formas de presentarse. Primero, Marta, atropelladora, avasallante, preguntándole: Señor, ¿por qué no estuviste? Sin embargo, María, postrándose a sus pies, le hizo la misma pregunta, pero podemos ver que fue en un tono de tristeza. Señor, ¿por qué no estuviste cuando te necesitábamos? Y esto fue lo que a mí más me conmovió. En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia dicen que es Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Cuántas veces se nos acercan hermanos diciéndonos algunas palabras de aliento o quizás alguna frase repetida que no nos ayudan a estar mejor? Si bien entendemos que lo hacen desde una manera empática, desde una manera de quererlo ayudar, pero muchas veces las frases no nos hacen estar mejor. Sin embargo, a través de la experiencia y de haber visto también un llanto, un abrazo, algo más, o el silencio incluso, nos ayuda a nosotros que estamos pasando por momentos difíciles a estar más acompañados, a estar más consolados, como lo hizo el Señor con María. Los judíos, al ver al Señor Jesús llorando, verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y esto fue lo que a mí me movilizó mucho, porque el Señor Jesús, como decía anteriormente en el devocional, no simplemente vino a morir por nosotros para rescatarnos de la muerte, sino que también está preparando un lugar, porque nos ama incondicionalmente como a este hermano. Si bien la Biblia nos cuenta que le amaba a este hermano Lázaro, también lo pudo hacer expresivo hacia que las otras personas, hacia que estos judíos lo pudieran ver, y de ellos saliera la expresión: wow, mirad cómo le amaba. Muchas veces, hermanos, necesitamos que se nos acerquen y nos acompañen con un abrazo, con una mirada, con un entendimiento, con el silencio, y no muchas veces con la palabra, y en esto de el Señor te va a ayudar, tendrá el propósito, que aquí, que allá. Y muchas veces la pregunta que ante las situaciones difíciles: ¿para qué? ¿Para qué el Señor dispuso esto? Yo más bien cambiaría esa pregunta en un ¿con quién? ¿Con quién el Señor me va a permitir transitar? ¿O con quién voy a poder estar a sentirme acompañado? ¿O con quién voy a poder transitar el proceso de dolor? ¿Con quién? Y no podemos ir a otra persona que no sea el Señor Jesús. Nuestros hermanos nos pueden consolar, por supuesto, nos pueden acompañar, así es. Pero hay un mayor consolador que es el Señor. Y que también podemos ver cómo el Señor nos ama incondicionalmente y ama a las personas que quizás se nos han adelantado, que están padeciendo alguna enfermedad o que están padeciendo una situación en la que se ven desesperados. Podemos imitar la actitud del Señor de ser personas empáticas que puedan ayudar, quizás desde el silencio o una palabra también, pero muy sencilla, tratando de juntos como hermanos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sabemos cómo termina esta historia y para terminar me gustaría terminar leyendo algunos pasajes, pero antes sabemos que el Señor llama a Lázaro, le pide que salga afuera y también Jesús le dice a Marta en el verso 40, dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor está atento a nuestras oraciones. Está atento al clamor de sus hijos. Verso 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Queridos hermanos, disculpen que se ha extendido un poco el devocional, pero lo que quería compartir con ustedes es que el Señor nos ama incondicionalmente. Muchas veces creemos que el Señor está muy lejano, sin embargo está cerca,
conoce nuestra situación, Él sabe cómo será a futuro, y que nosotros aprender la paciencia, aprender a descansar en Él, y también a saber y a entender que muchas veces, que aunque parezca lejano, el Señor nunca llega tarde, sino que llega en el momento preciso para que podamos ver su gloria a través del proceso que hoy nos está doliendo. Y que si muchas veces pasamos por situaciones, con la consolación que hemos sido consolados, sirva para consolar a otras personas. Que nuestra experiencia dolorosa sirva de medicina a otras personas para que también juntos podamos sobrellevarnos la carga los unos de los otros. Conocemos que hay hermanos que han pasado por situaciones muy difíciles este año, y allí fue la pregunta personal: ¿cuáles fueron las situaciones difíciles en las que has sentido que el Señor pareció estar lejano? Quiero decirle, querido hermano, que el Señor estuvo cercano, conoce la historia, conoce la situación, pero Él espera que nosotros seamos pacientes. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Tendrán aflicción, pero confíen. Queridos hermanos, que sea un sentir en estos últimos días que queda del año, que podamos seguir depositando nuestra confianza en el Señor y encaremos un 2025 confiando plenamente, sabiendo que el Señor todo lo tiene bajo su control. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día.